Muchas gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes, señoras y señores. En primer lugar, quiero felicitar de manera muy especial a la licenciada Carla Emilia Morales Ariza, quien es la delegada nacional de la Canacintra, de la Cámara Nacional de la Industria y la Transformación, Delegación Tabasco, por la brillante organización que ha llevado hasta el día de hoy de esta 17ª edición de la Expo Canacintra. Estos 3 días que han habido de actividades han demostrado la capacidad de organización, el empuje de los empresarios, el dinamismo que los caracteriza a los transformadores de la industria en Tabasco. Por eso la felicito de manera muy especial y también agradecerle mucho que nos haya incorporado para por primera vez incluir un lunes energético o una parte energética dentro de la Expo de Canacintra, que va muy a tono, como ella bien decía, con los tiempos actuales, con el papel que está jugando Tabasco en el sector energético nacional. Muchas felicidades, Carla. Saludo también al señor rector José Manuel Piña, que el día de hoy nos acompaña. Muchas gracias al maestro Francisco Javier de Jesús Mollinedo, rector de la Universidad Politécnica del Golfo. Muchas gracias a Víctor Hugo Pérez Olave, presidente nacional del Clúster Energético de Tabasco, a Jesús Orozco Oropesa, presidente del Clúster Petrolero de Tabasco, a Jorge Vega, gerente de Asuntos Externos de Petrofac. Muchas gracias a Federico Ortiz López, líder comercial de México, de Schlumberger de México. Muchas gracias. A Iván Guevara Pietrac, coordinador de Secapas de Herramientas Barco. Muchas gracias. Y a todos los representantes de empresas del sector energético, a todas las personas que han sido también expresidentes de Canacintra y distintos y distinguidos empresarios del sector energético. Muchas gracias por su participación. Bueno, pues, en primer lugar, platicábamos. ¿Pueden poner la gráfica, por favor? De que por primera vez en la historia de Tabasco se tiene a instancias del gobernador Adán Augusto López Hernández, cuando todavía era gobernador electo, impulsó una reforma en el Congreso para adecuar la ley orgánica del Poder Ejecutivo y crear la Secretaría para el Desarrollo Energético. Había sido una especie de falta que habíamos tenido, siendo Tabasco un estado petrolero desde hace muchísimos años, desde los años 70 que se hicieron los descubrimientos importantes, y nunca habíamos tenido una secretaría, una política pública que le diera seguimiento, que sirviera de coadyuvancia con los temas federales, petróleos mexicanos, con las instancias que vinieron evolucionando, y que bueno, por primera vez se tiene una secretaría que trabaja de la mano con Pemex, que busca soluciones y que busca insertarnos en esta dinámica de lo que podemos llamar un nuevo boom petrolero, el que estamos viviendo. Pues la Secretaría tiene fundamentalmente 3 subsecretarías, una de vinculación y planeación, que busca precisamente acercar a los empresarios nacionales e internacionales con el Estado, la relación que tienen, las inversiones que tienen, las expectativas, si son contratos de las rondas petroleras, que luego parecen muy disociados de la dinámica local, pero lo que buscamos es precisamente que haya sinergia, que haya mayor participación de los empresarios locales en la proveeduría de las empresas internacionales, y eso es lo que hacemos en esta subsecretaría de vinculación. Y la otra subsecretaría de concertación social, pues tiene que ver con una problemática que los petroleros y las empresas conocen muy bien desde hace muchos años, que es la conflictividad social que se ha generado en las comunidades por la actividad petrolera. Y como ya sabemos, esta actividad petrolera, que si bien los primeros testimonios que tenemos en el siglo XIX, allá por el año de 1890, que se descubrió petróleo por el padre Gili Sáenz en Macuspana, no es hasta los años 70, con el impulso que dio el gobierno federal, el gobierno de Luis Echeverría, donde se hicieron las exploraciones importantes
los descubrimientos de yacimientos tanto en Tabasco como en Campeche, concretamente lo que se conoce como la zona de Campeche y el proyecto Cantarell, que llegaron a ser hace muchos años el principal pico de producción de petróleos mexicanos en nuestro país. Tabasco y Campeche produjeron los recursos en los años 70, 80, todavía muy avanzados los 90, antes del declive de la producción de Cantarell. Llegó a ser, pues, en una economía que todavía estaba altamente petrolizada, es decir, fuertemente dependiente. Antes de la firma del Tratado de Libre Comercio, teníamos una economía que prácticamente tenía el 70% de los ingresos de la venta de hidrocarburo nacional. Entonces, esto ilustra un poco de lo que Tabasco y Campeche aportaban al desarrollo del país. Y por supuesto que esto generó condiciones muy favorables en Tabasco. Hubo muchos recursos que ejercieron los gobernadores ya prácticamente de fines de los 70s, el ingeniero Leandro Rovirosa y los que lo siguieron, contaron con recursos del fondo petrolero que permitió modernizar nuestra infraestructura carretera. Teníamos una gran deficiencia y obviamente el petróleo trajo esa modernidad. Se construyeron hospitales, creció la infraestructura educativa, se hicieron los puentes. Para los que no saben o que no conocieron el Tabasco de esos años, pues aquí para pasar a la frontera, para ir a Ciudad del Carmen, por ejemplo, había que pasar una panga que había que esperar. Si te tocaba la suerte de que estuviera ahí, pues la pasabas en 30 minutos, 25 o 30 minutos, pero si la panga se acababa de ir, había que esperar que llegara al otro lado, esperara y regresara, y te estabas 1 hora y media de espera, solamente para pasar esa franja del río Grijalva para continuar el camino hacia el sureste. Entonces, se hicieron los puentes, el puente de Ciudad del Carmen, el puente de Jalapita, puentes tubulares por todo el estado, donde necesitaba Pemex pasar con la batería, con los tubos. Había una necesidad urgente de comunicar al estado, de tener estas vías de comunicación que fueron financiadas evidentemente con recursos provenientes de petróleos y del recurso petrolero. Entonces todo esto generó progreso, pero también nos trajo la parte negativa de lo que ocurría, sobre todo en un país donde pues, no existían como existen hoy agencias ambientales, comisiones reguladoras, como la Comisión Reguladora de Energía o la Comisión Reguladora de Hidrocarburos, que buscan, pues obviamente, regular el sector entre competidores, donde Pemex es un competidor más a partir de la reforma energética. Y bueno, pues en los años 70, 80, pues no había eso. Entonces, la contaminación, el desorden a veces en la planeación de la actividad petrolera, pues generó contaminación y generó algo muy grave, que fue la relación que existía de las comunidades con el medio ambiente, comunidades indígenas de Nacajuca, de Jalpa de Méndez, de Cunduacán, de Comalcal, de Cárdenas, toda la zona chontal, o de la Chontalpa, como se conoce ahora. Esa zona, las comunidades tenían una relación muy directa con su medio ambiente, cultivaban, cazaban, pescaban, estaban disociados de la economía local. Esa gente tenía sus actividades de subsistencia ligadas a su medio ambiente. Y el petróleo modificó radicalmente estas condiciones de vida, esta relación social que existía, y sobre todo la conflictuó al grado tal que pues, la actividad petrolera resultaba mucho más atractiva que ser jornalero en el campo o vivir de las actividades productivas de la subsistencia. Todo el mundo quería ir a trabajar a Petróleos Mexicanos, todo el mundo quería trabajar en las empresas que les trabajaban a Petróleos Mexicanos, porque los salarios eran mucho mejor remunerados, y se fue abandonando las actividades pecuarias, las actividades de la agricultura. Fracasaron los dos grandes planes que se diseñaron en esas mismas épocas con recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, que fue el Plan Chontalpa y posteriormente el Plan Banacante-Nosique, que iban a ser los graneros de México, que iban a ser no únicamente para atender las necesidades del consumo local y de la región, sino del país. Ahí se pensaba producir todo el azúcar que consumiría el país, dadas las condiciones de nuestro trópico húmedo. Y muy pronto nos olvidamos de eso. Los gobernantes olvidaron que nosotros, antes de la llegada del petróleo, pues aquí la gente vivía
y se desarrollaba con las actividades de la caña, de la copra, del cacao, de la pimienta, del plátano, de la ganadería. La selva tropical tabasqueña, y ahí está el extraordinario libro de Tudela, de la modernización forzada del trópico, fue devastada precisamente para dar paso a los pastizales para la producción de la ganadería, con condiciones inmejorables por ser una planicie de inundación, ser un trópico húmedo. Tenemos esta vocación natural para la producción agropecuaria. Y todos esos sectores se vinieron a pique y lo muestran las estadísticas. No es un invento que yo esté haciendo aquí en este momento. El cacao se nos cayó, los productores de plátano se han mantenido gracias a que se supieron organizar muy bien, a pesar de las plagas, a pesar de los problemas, a pesar de las caídas de los precios internacionales. Los plataneros se han organizado, han exportado, han dado el paso precisamente para venderle plátano a los europeos, a Japón, a Estados Unidos, y eso ha dado un valor agregado muy importante que han mantenido la actividad productiva. Pero de ahí en fuera, el resto de los sectores se nos vino abajo. Baste solamente por poner uno de los más importantes, que fue el sector ganadero. Llegamos a tener aquí una unión ganadera regional, un rastro que mataba el 85% del consumo de la carne del Distrito Federal, se mataba en el rastro de Villahermosa, de la Unión Ganadera Regional. Hoy no se mata una sola vez. Pues eso habla de cómo todos los sectores fueron abandonados, tanto por parte de los mismos productores como por falta de los apoyos de los gobiernos federal y estatal. Y eso llevó a que todo fuera petróleo. Nos convertimos en un estado, en una ciudad, Villahermosa, una ciudad de los servicios de la industria petrolera. Y eso tuvo sus cosas buenas, sus cosas malas. Con ello vinieron mucha gente de fuera, incrementó los negocios inmobiliarios, los negocios de vivienda. Había necesidad, el crecimiento de la ciudad fue muy grande en los años 80, 90, muy por encima de lo esperado, de las cifras que llevábamos de crecimiento demográfico. Y bueno, todo eso para bien y para mal. Pero lo importante aquí es que nos agarró desprevenidos. No teníamos universidades que impartieran en los años 80 las carreras de ingenierías petroleras, geofísicos, geólogos. Fue hasta ya muy entrado en los años 90 que empezaron los institutos tecnológicos, la propia universidad con la carrera de ingeniería petrolera, y hoy pues muchas universidades privadas y públicas e institutos tienen carreras afines al sector. Y esto es lo que tenemos que ir promoviendo precisamente como consecuencia de nuestra posición energética que tiene Tabasco. Entonces, vemos que se dio la reforma energética, largamente discutida, significó fundamentalmente la modificación del artículo 27 de nuestra Constitución, quitarle el monopolio del Estado en materia de exploración y de producción a petróleos mexicanos, es decir, que pudieran haber una participación privada, internacional, nacional, en los asuntos directamente energéticos, no solamente hidrocarburos, sino también electricidad. Y esto evidentemente cambió el escenario energético del país, porque hay más inversión, se asignaron en las rondas 1 y 2 111 contratos en aguas someras, profundas y en tierra, que significa una muy fuerte inversión y una muy importante inversión en nuestro país, como no se había dado ya en los últimos años, dentro de los cuales la injerencia de Tabasco es estratégica, es muy importante. Vemos que el 33% de los contratos en aguas profundas están frente a los litorales de Tabasco, de Cárdenas y de Paraíso. El 11% de los terrestres y el 15% en aguas someras, del gran total nacional de la producción y de la perspectiva energética del país. Adelante. Entonces estamos viendo, por ejemplo, que las grandes empresas internacionales están ahora en Tabasco, en nuestros litorales, tienen una influencia importante en la actividad, en la economía, y todavía están muchas de ellas en la fase de exploración. Ya hay algunas que empezaron a producir, pero solamente para ubicar las operadoras en tierra,
tenemos a dos empresas tabasqueñas como Roma Energy Holding y la empresa Jaguar, las otras como Perseus, Wintershall, Petrofag, Cheilón y Diarco es la tabasqueña. Diarco y Roma Energy son las dos tabasqueñas y las otras son empresas internacionales, por ubicar solamente la actividad en tierra. Y las operadoras en las costas, de las más importantes del mundo: Shell, Talos, Total, Murphy, Ecopetrol, Repsol, Hochi, Eni, la italiana, y bueno, BP, para ubicar frente a las costas de Cárdenas y Paraíso en el litoral Tabasco, con una actividad de manera directa en nuestro estado de Tabasco. Obviamente voy a mencionar solamente estas que son las que ya empezaron, que ya exploraron y que ya están produciendo petróleo, que había sido una de los planteamientos que se hacía, de que se estaban tardando mucho, pero finalmente todos estos procesos llevan tiempo y ahora estamos en la posibilidad de empezar con la producción. En el caso de la italiana Ente Nazionale di Idrocarburi, de Eni, pues tiene un potencial en millones de barriles de 2100, lo que no quiere decir que van a ser 2100, puede ser mucho más, pero ese es al menos el potencial de la exploración que lleva. Tiene 14 pozos operando, tiene una inversión de 7.496 millones de dólares de expectativa de inversión, y bueno, pues esto nos está hablando de lo que va a significar también para el Estado Nacional los ingresos, porque todas estas empresas en asociación con Pemex, aunque ellas operan todo, pues finalmente parte de la producción va a ser para el Estado mexicano. Entonces es una apuesta importante la que se hizo, porque vamos a obtener hidrocarburos sin invertir un solo peso. Vamos a compartir nuestra producción con todas estas empresas. Y la otra que ya empezó también actividades importantes es Hochi Energy, que es una empresa argentina de Pan American Energy, que opera el campo Hochi, con una inversión del proyecto de 2.727 millones de dólares. Tiene 5 pozos perforados. También están construyendo en este momento una planta, se denomina Hochi Paraíso, para el tratamiento de aceite y otros derivados, y ya están trabajando. El otro día platicaba con uno de los directores y me decía que tenían alrededor de 250 personas ya trabajando, aparte de la construcción de la planta en Paraíso. Entonces todo esto se va reflejando de manera muy importante. Otra de las empresas, también Talos Energy, tiene una inversión de 347 millones de dólares, pero lo importante es que en el campo Sama es uno de los yacimientos petroleros con mayores reservas descubiertas en nuestro país en los últimos años. Entonces este es un proyecto que todavía está ahí, pero que seguramente va a dar mucho, va a haber mucho más inversión y una producción que rebasará muchísimo las expectativas que ellos mismos tenían para ese desarrollo. Nuevos campos que se están explorando, 17 campos nuevos, 3 en tierra y 14 en las costas de tabasqueñas, una inversión aprobada por la Comisión Nacional de Hidrocarburos de 5.317 millones, con 47 pozos contemplados a perforar. Ahí están los municipios, cuáles son costa afuera: Paraíso, Comalcalco y Jalpa de Méndez, y el Valerián en el municipio del centro. Todo esto como actividades nuevas que se están desarrollando y que van a generar inversión, que van a generar un dinamismo, generación de empleos. Los campos maduros, que también anunciaron el propio director de Petróleos Mexicanos, a través de un nuevo modelo de negocios que denominaron de servicios integrales, es volver a rescatar pozos que habían sido taponados, cerrados, que tienen todavía hidrocarburo muy importante, y se tienen aproximadamente calculadas reservas en millones de barriles por 459 millones de barriles más. Esto que voy a comentar es muy importante porque hubo un estudio que se hizo en la Secretaría de Energía
del gobierno federal, en la administración federal anterior, donde se determinó que como consecuencia de la reforma energética y en la prospectiva que se hizo, se iban a requerir 135,000 nuevos técnicos especializados en todas las materias que tienen que ver en el sector de hidrocarburos, ingenieros petroleros, geofísicos, geólogos, en todas las especialidades afines al sector. Y si a esto le sumamos que en el mismo periodo de 5 años la Comisión Federal de Electricidad y Petróleo Mexicanos van a jubilar algo así como 35,000 trabajadores técnicos, ingenieros en esa actividad, pues entonces estamos hablando de que requeriremos en estos años, estamos requiriendo 170,000 especialistas. Por eso el reto para las universidades, tanto de Tabasco como del país, es seguir manteniendo las matrículas, seguir haciendo sinergias con las empresas, porque eso es algo que no pasaba. A veces la carrera de ingeniería petrolera tenía pues, su plan de estudios, pero ahora las nuevas tecnologías, la especificidad de cada una de las empresas, sobre todo en los temas de aguas profundas, requiere que estos ingenieros tengan nuevas materias, nuevos conocimientos en la materia tecnológica. Y ya muchas de las empresas están haciendo convenios con universidades para capacitar personal, tanto local como de fuera, en las áreas en las que tienen necesidad. Pero esto nos va a abrir un horizonte muy importante en Tabasco, porque los egresados van a poder encontrar oportunidades laborales, que es lo que había generado el desencanto. Estudiaron una carrera vinculada al sector hidrocarburos o energético o electricidad, y pues había habido una depresión en la actividad económica de PEME en los últimos años. Entonces muchas empresas cerraron. No voy a mencionar nombres, pero aquí hay empresas muy importantes que disminuyeron su personal al 20, 30, 35% de la actividad que tenían en años anteriores. Entonces no nada más dejaron de contratar gente, sino que despidieron gente. Y lo que no queremos es que ocurra ese desencanto, que por el contrario, la gente tenga la posibilidad de encontrar nuevos empleos. Uno de los grandes temas, uno de los grandes megaproyectos del gobierno federal fue precisamente el anuncio de una nueva refinería en Dos Bocas. Como ustedes saben, nosotros tenemos 6 refinerías en el país construidas hace más de 40, 35, 40 años. Refinerías que con el paso del tiempo pues fueron entrando en obsolescencia, muchas de ellas en su tecnología, otras por falta de mantenimiento fueron perdiendo capacidad para la que fueron diseñadas, el potencial para la que fueron diseñadas. Y todo eso nos fue llevando, junto con el crecimiento de la industria, con el crecimiento de la población, a que México tuviera que ser un país, a pesar de estar entre los principales países productores de petróleo a nivel mundial, un país importador de gasolinas y de gas. Entonces el presidente de la República ha sido muy enfático en el tema de recuperar la soberanía energética. ¿Cómo hacerlo? Con un petróleo mexicano que ahora es un competidor en el escenario energético nacional, junto con otras empresas. Tienen que concursar, tienen que modernizarse, tienen que tener tecnología, tienen que invertir. Cuando lo que hace falta es presupuesto, nos hace falta recursos para muchos temas que están en la agenda nacional, y evidentemente pues, la refinería pues, tiene un costo, como lo menciona ahí, de alrededor de 160,000 millones de pesos, es lo que han anunciado, lo que está en las licitaciones de los paquetes licitatorios. Sería la 7ª refinería a nivel nacional. La refinería va a tener una capacidad de 340,000 barriles diarios, de los cuales se estima que pueden ser 170,000 de gasolinas y 140,000 de diésel. Y bueno, pues 20,000 empleos directos y 80,000 empleos indirectos. Va a impactar de manera muy fuerte en la región, no solamente Paraíso no tendría la capacidad para proveer todo lo que se va a requerir en la refinería, sino es un impacto regional, va a dar oportunidades laborales a gente de Culhuacán, de Comalcalco, de Cárdenas, de toda la región de la Chontalpa. Está encuadrada estratégicamente y logísticamente al lado del puerto de Dos Bocas, un puerto que
Como ustedes saben, es un puerto estrictamente petrolero. En el año 2004, 2005 se concluyeron las inversiones para el puerto petrolero existente, hacer las escolleras, el calado, la parte comercial, la administración portuaria integral, y se le dio el sentido también de puerto comercial. Entonces tiene la parte comercial y la parte histórica petrolera. Los barcos nunca llegaban a la costa de Dos Bocas. Los barcos, los buquetanques, cargaban siempre mar adentro a través de ductos o de tomas para cargar los buquetanques, y fue a raíz de los años 2000 que se hicieron las inversiones para hacer también un puerto comercial. Un puerto comercial que, dicho sea de paso, no ha tenido actividad comercial porque las mismas condiciones del Estado no lo han permitido. Entonces tenemos ahora que el puerto comercial pues ha sido utilizado por la industria petrolera y ahora se va a utilizar más, y en el futuro pues tendrá que ser rediseñado para, en la medida que el Estado vaya teniendo alternativas de sacar productos vía navieras al extranjero, poder utilizar el puerto de Dos Bocas con esos fines. Pero la refinería es un megaproyecto que nos va a poner, junto con la reconversión de las otras 6 refinerías, nos va a poner en la dinámica que el presidente ha planteado de recuperar esa soberanía energética, de al menos dejar de ser importadores de gasolina, de diésel y de gas natural. Entonces, en este caso, se asignó ya el primer contrato del paquete licitatorio con una inversión de 5,000 millones de pesos. Se adjudicó a la empresa holandera Vanor, que está dragando, que está metiendo arena a través de mecanismos ya muy modernos, que no son por acarreos de camiones, sino con grandes ductos al terreno de la refinería, que es el que se ve ahí al frente, que ya se preparó, y con un consorcio tabasqueño de varias empresas que se denomina Huerta Madre, están trabajando para la operación en tierra, la barda perimetral, las ingenierías que se requieren para el acondicionamiento del sitio. Entonces, esta es la primera etapa, y luego vienen los otros paquetes que ya se licitaron, del total de 6. Solamente está pendiente el paquete número 5, que se va a licitar en el mes de noviembre, y que tiene que ver precisamente con la infraestructura para el almacenamiento y manejo de productos, pero todos los demás paquetes ya fueron licitados. Ahí están los nombres de las empresas. Cada una de las grandes empresas internacionales tiene una contraparte nacional. Y esto se hizo de esa manera precisamente para lograr un objetivo que antes no se normaba de esa forma, para lograr el contenido nacional. Es decir, que las empresas no vengan solamente y contraten personal de fuera, personal extranjero, sino cómo hacemos para que, en asociación con empresas mexicanas, podemos lograr esos porcentajes que se les marcó en los contratos, en los paquetes licitatorios. Por ejemplo, aquí ICA Fluor, que está con una empresa norteamericana, Fluor Enterprise, tiene el 96% de contenido nacional. Es decir, que tienen que contratar empresas, servicios, personal, la capacitación del personal, contratárselo a empresas mexicanas que tienen la capacidad. No estamos inventando ni poniendo un requisito insalvable. Por supuesto que hay un porcentaje que se deja para mano de obra muy especializada que tengan que traer las empresas del extranjero, que eso es muy entendible y muy comprensible, y así funciona en el mundo petrolero. Pero 96% por ser ICA, una empresa mexicana. En los otros casos varían desde el 50%, el 79% Kellogg Brown, con una constructora mexicana, y el 85.7%. Entonces vemos que realmente se le dio un contenido nacional muy importante para garantizar que se pudieran contratar mano de obra, servicios, infraestructura nacional. Y obviamente, al ser el paraíso, pues las empresas locales también van a tener esa oportunidad de participar en la parte que les corresponde, proveyendo servicios, ingenierías, capacitando personal. Hay empresas en Tabasco de consultoría, de capacitación, de muchísimos aspectos de servicios relacionados con la industria petrolera que tienen experiencia, porque también eso hay que decirlo. Que al otro día me decía una gente, no, es que en Tabasco no hay empresas. Oye, pues,
Tabasco tiene 40 años como estado petrolero. Algo nos han dejado aquí todas las empresas internacionales que han estado aquí en Tabasco. Todo el mundo conoce aquí Halliburton, todo el mundo conoce aquí Schlumberger, las empresas que han estado aquí toda la vida, que trabajaban para Pemex, que tenían, porque acuérdense que, es un comentario al margen, pues si bien la Constitución prohibía que empresas extranjeras hicieran exploración y producción petrolera, pues lo hacían porque pues, Pemex no tenía toda la tecnología, no tenía toda la capacidad, y se le daba la vuelta a través de aquellos famosos contratos de servicios múltiples que fueron inclusive considerados como anticonstitucionales. Hubo muchos intentos en la Cámara de Diputados Federal por llevarlos a la Corte en acciones de inconstitucionalidad y no prosperó porque pues, la Cámara nunca lo aprobó, siempre se frenó desde la Cámara, pero es evidente que esos contratos de muchas empresas internacionales hacían trabajos directos de exploración y de producción, violando flagrantemente la Constitución. Pero era una necesidad del país, no lo podía hacer Pemex, lo hacía en asociación con estas empresas. Ahora se puede hacer de manera legal y obviamente toda esta actividad pues, generó valor, generó conocimiento, transferencia de tecnología, obligó que Tabasco metiera en las universidades las matrículas, las carreras para proveer mano de obra calificada para el futuro. Y bueno, si bien es cierto que nosotros tenemos una posición estratégica que tenemos que aprovechar todavía en la era del petróleo, y digo la era del petróleo porque los combustibles fósiles, como ustedes saben, se van a extinguir, y así como hay especialistas que hablan de que los combustibles fósiles se van a extinguir en 50 años, en 80 años, tomando en consideración las reservas probadas que se tienen, tomando en consideración el crecimiento de las poblaciones del mundo, tomando en consideración el crecimiento de la industria que consume combustibles fósiles, pues no se ponen de acuerdo, pero hablan de 50, 80 años. Se va a acabar el hidrocarburo. Probablemente sea más, no lo podemos tener con precisión, pero lo cierto es que se van a acabar. Y lo cierto es que está demostrado, contradiciendo al presidente Trump, que el calentamiento del planeta pues es una realidad. Se están deshielando los polos, tanto el polo norte como el polo sur. Los grandes glaciares están viniendo abajo y está aumentando el nivel de los ríos como consecuencia del calentamiento del planeta. No es casuístico que también eso se refleje en que haya más calor. Los que hemos vivido siempre aquí en Tabasco, pues sabemos que siempre ha habido calor en Tabasco, pero es que ahora se siente mucho más el calor. Y no es otra cosa más que la explicación del cambio climático. Platicaba también con una persona hace algunos meses que me decía que lo del calentamiento del planeta no era tal, que no era así, que sí se está hablando, pero que eso es un tema cíclico, científico, que el planeta Tierra ha tenido a lo largo de millones de años glaciaciones, periodos calientes, periodos de fuego y periodos glaciares, como los que se vivieron hace 5 millones de años, y que ahora estamos entrando en una fase que va hacia una nueva variación del clima y de las condiciones del planeta que seguramente se concretarán en millones de años. Pero esa es la explicación, que no se puede hacer nada para cambiar eso. Y que antes esos cambios ocurrieron sin necesidad de industrias, ni de emisiones de CO2, ni mucho menos. Bueno, es una versión científica, hay otros que opinan lo contrario. Pero lo cierto es que sí es muy probable que se acabe. Entonces, hay países en todo el mundo, y está México muy comprometido con ello, en el tema de la transición energética. Y no es otra cosa más que transición, entendida esta como el periodo donde actualmente consumimos puros combustibles fósiles, diésel, gasolina, a pasar a un periodo neto de consumo de energías limpias, de energías renovables, energía de viento, eólica, solar, fotovoltaica, biomasa, geotérmica, donde tenemos un gran potencial como país, pero Tabasco tiene particularidades donde se puede obtener oportunidades de inversión, oportunidades de negocio en el tema de las energías renovables.
La Agenda 2030 del planeta habla de que en el 2030 tenemos que tener todos los países prácticamente ya un porcentaje muy alto de consumo de energía por energías limpias. El otro día estuvo con el señor gobernador del estado, el embajador de Dinamarca, y nos hicieron una presentación donde en Dinamarca ya tienen una ley que en el año 2030 ya no va a haber combustibles fósiles. Llevan ellos un gran avance, casi del 55-60% hoy en día de consumo de energía eólica y fotovoltaica. Claro, ellos tienen condiciones para la energía de viento, pero es un país que nos está poniendo el ejemplo de que su ley ya de hoy en día marcó una fecha fatal. En el 2030 ni un solo combustible fósil en Dinamarca. Y de la misma manera los países escandinavos, países como Alemania, países como Canadá, tienen también ya reglamentaciones muy estrictas que le van cerrando el paso al tema de los combustibles fósiles. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Entonces esa transición energética nos debe llevar a que en Tabasco, por ejemplo, tenemos un potencial de casi 2.000 megawatts estimados, y en un estudio que se tiene en materia eólica en las costas de Tabasco, que es donde más viento hay, de 400 megawatts, aunque nos explicaban también unos expertos el otro día que ahora la tecnología, y también los daneses nos lo dijeron, la tecnología eólica ya no se requiere de tanto viento para generar electricidad por vía eólica, sino las turbinas ahora están diseñadas de manera tal que con poco viento y un contrapeso específico que tienen las hélices van generando, una vez que da la vuelta automáticamente la genera y se va. Entonces no se necesita una velocidad de viento constante, sino producen energía de manera muy eficiente y tecnológicamente muy probada. En biomasa, nosotros tenemos aquí un enorme potencial porque tenemos agricultura, desperdicios del cacao, engordas de ganado, en fin, todo eso se puede reaprovechar para generar nuevas fuentes de energías limpias y renovables. La solar, 500 megawatts, distribuida por todo el estado. Todo el estado tiene potencial solar en Tabasco, y ya lo estamos viendo, como gentes que pone las fotoceldas solares en su casa, prácticamente puede disminuir a nada los consumos de energía dependiendo del número de fotoceldas que ponen. Y la hidráulica también, tenemos ríos con grandes caudales. Recordemos que tenemos de los ríos más caudalosos del país, como el Usumacinta, el Grijalva, y tenemos un sistema de ríos y de afluentes que permitirían pequeñas plantas, no presas, pequeñas plantas de generación eléctrica que se ponen en el paso de la corriente del río y generan electricidad para comunidades, para pequeños lugares apartados donde la red eléctrica no llega en nuestro país. En conclusión, tenemos un enorme potencial y una gran posibilidad para explotar las energías limpias y oportunidades de inversión también para los empresarios locales e internacionales que así lo decidan. En paralelo también se vienen otros temas de prospectiva importantes que tenemos en Tabasco. Por ejemplo, nosotros tenemos unos puertos, como ya conocen ustedes, de Sánchez Magallanes, de Chiltepec y el puerto de Frontera, y se tiene considerado, junto con inversionistas privados, junto con Petróleos Mexicanos, con la participación también del gobierno del estado, pues ampliar y construir instalaciones portuarias en el canal lateral de Frontera Central, no donde está el viejo puerto, que está río adentro, y ahí tiene un problema de asolve permanente el canal, sino inclusive el gobierno del estado tiene ya terrenos en la zona de lo que sería el canal lateral para hacer un puerto que resulta de manera natural, un puerto que está requiriendo las necesidades de la industria de avituallamiento, de reparación de embarcaciones, de proveer agua para las plataformas. Recordemos que los dos puertos son prácticamente Dos Bocas y Ciudad del Carmen, y en medio de ellos pues podíamos situar al puerto de Frontera, con un enorme potencial para desarrollar actividades también de la industria petrolera. Regresen a la del puerto. Entonces, el puerto nuevo de Frontera, que está llevándose bajo el impulso de la Secretaría para el Desarrollo Económico, de nuestra licenciada Mayra Jacobo, el gobernador del estado, con empresas internacionales, creo que va a ser una realidad, va a ser un impulso muy importante para todas las empresas
petroleras, para las empresas también puede servir como puerto de abrigo, que es uno de los temas que tenemos déficit en el Golfo de México para cuando hay huracanes, tormentas, los barcos tienen que venir a las costas y luego no hay espacio en los puertos existentes. Claro. Bueno, yo les diría solamente como a manera de conclusión, Tabasco está situado en una posición inmejorable. Por eso es que el gobernador del estado, Adán Augusto López Hernández, ha establecido como uno de los grandes propósitos el que Tabasco sea la capital energética del país. Villahermosa, que sea la capital energética del país, porque tenemos, con todos los elementos que hemos explicado ahora, todas las oportunidades, la coyuntura idónea para que podemos denominar un nuevo boom petrolero distinto desde los años 70, 80. Se va a ver más producción y por lo tanto nos pone en esa condición de estado petrolero, de capital energética, logística y estratégicamente. Tenemos que hacer muchas cosas para lograrlo, no todo se va a dar. Se está trabajando mucho en el gobierno del estado para atender los problemas de la conflictividad social que sufren las empresas en el día a día, particularmente las empresas que trabajan en tierra. Los que están aquí de los operadores no nos dejarán mentir. El gobernador actúa con mucha rapidez frente a los hechos de extorsión. Cuando hay bloqueos, prácticamente todos los bloqueos se han atendido de inmediato. Todavía hay extorsiones, ahí tenemos que trabajar unidos. Hemos venido trabajando con todas las empresas para establecer protocolos de trabajo, protocolos de actuación frente a los problemas de extorsión de sindicatos legales, pero también de pseudosindicatos, de gente que ha utilizado esta vía para obtener recursos de manera ilegal, inclusive gente de la propia delincuencia organizada. Entonces es importante que este tema, que no lo podemos, que para algunos fue criticada, para otros fue elogiada, que tiene que ver con el agravamiento del delito de la extorsión llevado a la modalidad de bloqueos. O sea, no es la extorsión en el sentido simple, sino se da una nueva tipificación en el Código Penal para todo aquel que esté bloqueando, mediando la petición de dinero de por medio, se tipifica, se agrava, hay flagrancia de delito y es detenido en inmediato las personas que estén en el bloqueo. Bueno, hay quien dice ley garrote, hay quien dice, nosotros le denominamos ley anti-extorsión, porque es un fenómeno que se vive en el Estado. Y lo que el gobernador quiere es que haya condiciones favorables a la inversión, y no las puede haber si permitimos que estas prácticas continúen y que proliferen, que sería lo peor. Entonces requiere de firmeza en el mando, en la conducción, aunado a otros problemas que tienen que ver con la delincuencia normal, es decir, de otro tipo de delitos que están, de los cuales Tabasco no escapa a los índices nacionales: secuestro, asalto a mano armada, robo a casa habitación, robo a transeúntes, homicidios culposos, todos los delitos. Se está trabajando fuertemente para tratar de combatirlos, para bajar los índices de criminalidad que hay en el Estado. Y eso ha sido las cosas que más le preocupan al gobernador. En el tema petrolero, quiere que las empresas encuentren condiciones favorables. Toda la interlocución posible, el gobernador de manera directa ha recibido a los empresarios para hablar de los temas. Han venido embajadores de muchos países que traen empresas de sus países que quieren invertir en temas diversos, en agricultura, en energías renovables, también empresas en materia de electricidad. Y bueno, yo creo que Tabasco tiene que hacer muchas cosas. Aquí hicimos un breve resumen de todo lo que tenemos que hacer como Estado, sinergias obviamente para trabajar de la mano con todos, con los empresarios, con los gobiernos municipales, que no los podemos disociar de esto, porque también son autoridades locales donde las propias empresas tienen interacción y no podemos permitir. Hay quejas también de gente que se queja de que algunos alcaldes los extorsionan. Entonces necesitamos hacer sinergia, cambiar la mentalidad, cambiarnos el chip de que todo esto nos afecta como Estado y aleja la inversión, y lo que queremos es precisamente lo contrario. Utilidad y fortaleza de todos nuestros sectores,
el rescate de nuestra vocación productiva, si tenemos una relación más armónica, si volvemos a recuperar la ganadería, el cacao, el plátano, el petróleo puede seguir caminando de la mano. Aprovechemos el potencial coyuntural de estos años, pero Tabasco tiene que avanzar en inversiones para aprovechar productivamente el potencial como trópico húmedo, que es nuestra verdadera y natural vocación productiva. Desarrollo socialmente equilibrado, o sea, no podemos tener grandes empresas que obtienen grandes utilidades, el gobierno federal que se lleva tantos recursos, y tener comunidades empobrecidas que tienen las más elementales carencias de agua potable, de salud, niños con desnutrición. Entonces tenemos que tener ese balance, buscar que sembremos el petróleo, dice el gobernador. O sea, el recurso del petróleo debe servir para lograr socialmente una mayor armonía con nuestras comunidades ancestrales. El trabajo para generar mejores oportunidades, el aprovechamiento de nuestros recursos, el desarrollo académico y formación técnica, ya mencionamos la importancia que esto tiene, proveer desde Tabasco